quieren de la sociedad en su conjunto es distraernos, que no pensemos, que estemos demasiado cansados, saturados de problemas. Hay que desconectar, hay que reír, tenemos que escandalizarnos con la vida de los otros, con esos cerdos que nos presentan en televisión para distraernos, para que bailen las pantallas, para que bailen las ondas, sobre todo que bailen esas ondas y que nos metan trivialidad, bajezas, dolor, muerte de otros por supuesto, y que nos inciten siempre a comprar productos o un sistema de vida. Y esto es así porque sí, no. Esto es así para infantilizarnos y para hacernos cada vez más incultos. Porque desde el principio de los tiempos siempre el sistema de poder ha preferido un pueblo inculto porque es más fácil para manejar. Por voluntad premeditada o por inercia, los medios de comunicación, al igual que los políticos, se han puesto manos a la obra para infantilizarnos, para hacer pensar que somos niños chicos que estamos pendientes de cualquier juguetito. Con la colaboración entusiasta, todo hay que decirlo, de muchos de nosotros. Vamos a poner miles de ejemplos, pero a mí se me ocurre uno que me parece tan tonto como ilustrativo. La información sobre la meteorología, de las cuales nos quedamos extasiados. Y nos están diciendo hasta el calor que hace, los 40 grados, incluso nos indican nuestras autoridades, que son muy buenas, nos indican que cuando haga calor, que nos pongamos a la sombra y que por favor llevemos ropa ligera. Que somos imbéciles o qué nos pasa. Mientras nos distraen con zanahorias, tras las que podemos correr, límite de velocidad, donde podemos fumar, empezamos a discutir entre nosotros sobre todo ese tipo de cosas y simultáneamente ellos están tomando las decisiones que van a tener que ver con las generaciones futuras. El ciudadano es un ser libre, sujeto a derechos y a deberes, para regular una actividad humana cuyo fin es gobernar y dirigir la acción del Estado en beneficio de los ciudadanos. Tenemos que obligar a nuestros representantes a regenerar la política, a contar con nosotros, a no tratarnos como muñequitos que estamos aquí para de vez en cuando escuchar lo que ellos dicen. Porque ellos se están riendo, y más ahora con la reforma de la Constitución, de la participación ciudadana. Porque un ciudadano no es un siervo que cada 4 años suelta un papelito. Un ciudadano es alguien que tiene no solamente el deber, sino el derecho a opinar y a participar, y a que no hagan todo a sus espaldas. Y en esas están cuando manipulan cualquier tipo de información o cualquier declaración. Nos están totalmente bombardeando con lenguajes que hay que traducir constantemente. Nos hablan, por ejemplo, de flexibilidad en el empleo. Y ahora nos la van a dar más con la reforma de la Constitución. Cuando hablan de flexibilidad del empleo quieren decir expulsión sin indemnización. Utilizan regulación de plantilla. Quieren decir despido. Hablan de gasto social, cuando hablan de inversiones para las personas. Si es de otras cosas, se habla de inversiones. Pero cuando es gasto social, es gasto. Y lo más cabreante, por lo menos para la gente que se está moviendo y que quiere remover conciencia, hablan de gente antisistema. Aquí los que estamos somos gente que hablamos, que debatimos, que leemos, que estudiamos y que nos informamos. La única consecuencia lógica de todo eso que hacemos es la indignación, no puede ser otra. Y nos llaman antisistema, a nosotros y a muchísimos más. Ellos, los políticos al uso, sus comportamientos son los que han pervertido el sistema, los que han depravado las palabras bellas, como democracia, como participación, como libertad de expresión. Son ellos realmente los que se han situado fuera del sistema real, son los que han traicionado las ideas. Son ellos los antisistemas. Y por tanto aquellos a los que intentan anular, llamándolos de esa manera, serían los verdaderos prosistema. Aquellos que buscan el significado original de las palabras que ellos han prostituido. Imaginemos cómo, por ejemplo, si las informaciones que nos dan ellos, los políticos o los medios de comunicación imperan, en vez de darlas como las dieran, dijeran un día: el gobierno, de acuerdo con empresarios y sindicatos, ha decidido mermar los derechos laborales de todos los trabajadores españoles. En algún caso, acabar con ellos. Permitirá que los empresarios estipulen las condiciones de trabajo, rebajen los sueldos y despidan sin compensación alguna. La jubilación será a los 67, con 38,5 años trabajados. Más adelante llegaremos a 69, tratando en todo caso de no pagar la pensión íntegra a casi nadie. Evidentemente, el plan de pensiones, que dinero hay, pero también quieren meter la mano en el pastel. Se trata de decirnos que no hay dinero para nuestras pensiones, de la gente que tiene 70, 80 años, para que nos hagamos un fondo de pensión. O sea, al final la pensión se va por los mismos. No sería lo mismo si nos dieran la información así. Pues tenemos el deber y el derecho de traducir todo lo que nos vaya a estar manipulado. Vamos a dar unas cuantas cifras para tomar conciencia.
El salario medio de España es de 21.000 euros. Es de los más bajos de la Unión Europea. El sueldo medio español es la mitad que en Alemania, Holanda o Reino Unido. España es el segundo país con mayor desigualdad económica. La tasa de pobreza relativa en España fue del 20,8% en 2010, un 2,7% más que el año anterior. Estas cifras no las hemos buscado nosotros, son del Instituto Nacional de Estadística. 1 de cada 5 jubilados es pobre, según los parámetros de pobreza relativa. El 77% de los pensionistas españoles no llega a 1.000 euros. Son gente que cobra a lo mejor, como mi madre, 600 euros, 700 euros, y de vez en cuando empresas como Endesa le meten una estimación de 500 euros en la factura, con lo cual le dejan 250 por 200 euros. Y esto pasa, y no hace nada. Aquí en España es del 17,2%. Es la segunda más alta de Europa Occidental. Solo está peor en Portugal. Por el contrario, los beneficios de las grandes empresas españolas han aguantado muy bien la crisis económica. En 2010 las compañías del IBEX 35, las más poderosas, ganaron cerca de 50.000 millones de euros, un 21% más que el año anterior, y estábamos en plena crisis. Es el mejor resultado de toda la historia de las grandes empresas españolas. A nosotros nos siguen recortando, y la ayuda de nuestros hijos, de beca, estudio y demás, pasará lo que pase y más con lo que están haciendo ahora. Los jóvenes españoles, nuestros alumnos, nuestros hijos, se tendrán que jubilar a los 67 años, tal vez más, porque la Unión Europea presiona para que se eleve a medida que aumenta la esperanza de vida, como si las personas mayores no hubieran trabajado ya bastante. Si son afortunados, algunos podrán cobrar la jubilación, pero para ello tendrían que empezar a trabajar desde ya. Y creo que no parece fácil. El beneficio de las empresas españolas serían una fantástica noticia para la hacienda pública, siempre y cuando se declarase. El 82% de las empresas del IBEX 35, de las grandes empresas, utiliza paraísos fiscales. Quiere decir que el fraude fiscal en España está el 80% en de grandes empresas y asciende a 88.000 millones. No nuestras pequeñas nóminas, ni nuestra ayudita, ni nada de esto. Con un paro del 20%, el doble de la media europea. ¿Y qué decir de los jóvenes? Tenemos la tasa más alta de paro juvenil, un 40,6%. Solamente en el norte de África hay una cifra similar. Tenemos que esperar para reaccionar, que lo que va a hacer es que cuando necesitemos ayudas, nuestros jóvenes que tienen ahora 6 años tengan 18, haya que buscar más becas, más ayudas sociales, más ayuda a los parados. Podrán decir tranquilamente, no podemos, es inconstitucional. Cuando esta frase tampoco la hemos hecho nosotros, esta frase es de un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, premio Nobel de Economía de 2008, y dice lo siguiente: cuando les digan que debemos apresurarnos para alcanzar un acuerdo con los bancos por el bien de la economía, no les crean. Debemos obligar a los banqueros a rendir cuentas de su acto. El mismo premio Nobel de Economía afirma: cuando les digan todos tenemos que sacrificarnos, quieren decir ustedes. Los sacrificios siempre son para la misma gente, para la gente humilde. El mismo premio Nobel de Economía afirma: ¿qué tiene que pasar para que la gente se dé cuenta de que castigar al pueblo por los pecados de los banqueros es peor que un crimen? Es un error. Empresarial y catedrático de la economía aplicada en la Universidad de Sevilla. Hay que impedir ya que miles de familias sigan perdiendo sus casas y sus patrimonios por la avaricia y los engaños de la banca. Y hay que poner fin a las políticas de recortes de derechos como lo que va a suponer la reforma de la Constitución. Porque no es verdad que nos vayan a sacar del hoyo donde nos han metido los multimillonarios y la banca. El lenguaje parece que está hecho así desde la calle. Es un catedrático de economía el que estoy leyendo, Y los grandes capitales, sino que nos van a hundir mucho. La subtitula limitación del déficit y menor gasto público. Tenemos que traducir las palabras constantemente. ¿Qué es lo que quieren decir realmente? Según Vicente Navarro, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra de Barcelona. Hay que recortar el gasto público social. ¿Qué quieren decir según este profesor? Privatizar servicios públicos como las pensiones, como la sanidad, como la educación,
como los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, como la escuela de infancia, etc. También dicen, para justificar la reforma de la Constitución, que las cuentas tienen que estar saneadas y todos tenemos que ser austeros. Según este catedrático, lo que quieren decir realmente es un no rotundo a las inversiones sociales como ayuda a los parados, como los centros de salud, como la educación. El profesor Vicente Navarro también insiste, cuando dicen machaconamente que es injusto dejarles una deuda pública a nuestros hijos, ocultan deliberadamente que nuestros hijos necesitan esas inversiones para dejarles un mundo mejor, para no dejarles perfectamente sin ningún futuro. Un último dato que da el mismo profesor: la deuda pública española, esa que vamos a arreglar ahora en un pispás, es menor que el promedio de la Unión Europea, y sin embargo el gasto público en España, el gasto social, el gasto que se hace para la gente que lo necesita, es el más bajo de la Unión Europea. La banca, las rentas superiores pagan impuestos muchísimo más bajos que en toda la Comunidad Europea. El ministro José Blanco afirma, después de meternos con nocturnidad y alevosía, esta reforma de la Constitución: no tenemos tiempo ya para elevar impuestos a los ricos. No tenemos tiempo, en 8 años. Y si tenemos tiempo para reformar la Constitución en un periquete, en un pispás, de noche, dándole la mano con alguien, por favor. Están hipotecando el futuro, están paralizando las inversiones que no van a tener conmigo ni con muchos de nosotros, pero sí con mi hijo y con un montón de mis alumnos. Por favor, ¿estamos tontos o qué? No deberíamos permitir tanto, o por lo menos que se nos escuche. Basta ya, van a matar el futuro, no el nuestro, el de nuestros hijos.